El plan de Dios tiene que ver con que su iglesia reconozca el propósito de Dios alto y sublime. Cuando hablamos del reino de Dios, hay veces nos confusas. Y hoy nosotros por primera vez encontramos aquí en el Evangelio de Lucas este concepto que poco a poco lo va a ir desarrollando y que nosotros también al seguir el camino de Lucas podemos aprender cada día más. El reino de Dios. El reino de Dios que tiene que ver con esta unidad que se puede percibir en el propósito de Dios. Lo hemos podido seguir y percibir cómo habla de Dios el Padre, cómo habla del Espíritu Santo que lo impulsa y lo lleva, cómo vemos a Jesús obedeciendo fielmente la palabra del Señor. Esa unidad que vemos en el Padre, en el eterno Dios, con el Espíritu Santo y el Hijo, nos deja a nosotros una palabra clave de unidad que nosotros tenemos que entender como iglesia. ¿Quién es el que va a romper o intentar romper la unidad? Es el engañador, es Satanás. Es lo contrario a la unidad. Cuando nosotros vemos que hay desunión, que hay individualismo, no va conforme al plan de Dios en el reino de Dios. El reino de Dios, esa unidad la tenemos que entender y la podemos comprender y apreciar. Y aunque no nos esté diciendo sean unidos, podemos ver aquí cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo perfectamente están actuando para bendecir al mundo, para bendecir a la iglesia, para bendecirte a ti y a mí. Nosotros tenemos que entender cómo esta unidad tiene un propósito que alcanza los lugares celestiales que descienden a la tierra. Y en la tierra no hay espacio que le limite el reino de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús que dice, yo quiero y debo ir a otros lugares, es cumplir una misión que cuando Jesús ya no está, se la encarga a la iglesia, nos la encarga a nosotros. Esa unidad que se ha proclamado aquí es para que en los lugares celestiales y en los lugares terrenales se siga llevando este evangelio del reino de Dios. En el aspecto espiritual, en el aspecto físico, porque a Jesús nos muestra cómo tiene un cuidado y una atención integral para las personas, en todo aquello que tiene que ver para nosotros en todo tiempo, momento y nación. Así nosotros vemos el reino de Dios, cómo traspasa las edades, cómo traspasa las épocas, cómo traspasa las generaciones, cómo traspasa las razas, las culturas, los idiomas, para unir a un solo pueblo con un propósito. Cuando vemos a Jesús caminar conforme al propósito de Dios, debe llamarnos la atención para entender cómo quiere el Señor que se guíe su iglesia. No hay de otra, más que siguiendo el señorío de Cristo. Cristo como jefe y cabeza de la iglesia. Cristo como el Rey y Señor. Y la iglesia como su cuerpo que se une obedientemente a hacer y cumplir la voluntad del Padre. Cuando nosotros vamos viendo estos aspectos, como Dios tiene un cuidado especial para la humanidad, para su pueblo, para el pueblo con el que hizo un pacto, como vemos que el Espíritu Santo aplica de forma especial para cada aquellos que han sido llamados y podamos comprender este mensaje. Cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor tiene planes y propósitos para la iglesia, ¿qué es lo que me queda? Reconocer al Señor Jesús, que no es nada más un título, es una realidad a quien nos tenemos que someter. Y en todo sentido, simplemente rendirnos a su voluntad. De una forma consciente, de una forma perfectamente entendida por nuestro pensamiento, qué es lo que Jesús ha hecho por mí y qué es lo que quiere que yo haga. De una forma donde todas las fuerzas, según mi capacidad me permita, según los dones que he entregado, los ponga al servicio de la iglesia en unidad. De acuerdo a lo que el Señor nos permite entender y comprender como pueblo, que esto es algo permanente, que no es temporal, que no depende de la emoción del momento, sino es algo que el Señor nos permite continuamente seguir. Por eso cuando tenemos la oportunidad, como hoy que tuvimos una criatura, una niñita chiquita que es el corazón de unos padres y lo que ellos quieren es que comprenda ella desde su temprana edad que hay un Dios que le ama y que tiene propósitos para ella.
Así es que, ¿cuáles son los propósitos que tiene el Señor para la iglesia? Muchas veces sí nos acercamos con dolor y clamamos pidiendo ser tocados y ser sanados. Pero muchas veces nos llega a pasar como aquellos leprosos, que una vez que son sanados, se olvidan. Cuando entramos a este texto y vemos a una mujer, alguien ha dicho que por ser suegra ya la pintan por una edad avanzada. Yo no sé qué edad tenía, pero la suegra de Pedro estaba mal. Podríamos decir quizá grave desde el punto de vista humano. Atravesó por un momento difícil, pero el más maravilloso momento de su vida entró ahí en la casa. Jesús tuvo compasión de ella. Ella experimentó lo que es la sanidad, lo que es ser librada de la fiebre, lo que es ser librada de la enfermedad. Y ahí viene un ejemplo y un modelo para nosotros como iglesia. Porque ella lo que nos deja claro aquí en la Escritura es que una vez que estuvo sana, ¿qué fue lo que hizo? Se levantó y a servir. Se levantó a servir. Como una comunidad, muchas veces tenemos el descuido de estar pidiendo ser atendidos. Y en ocasiones se nos olvida la parte complementaria. Y es que como pueblo de Dios, como cuerpo, el Señor quiere que se siga llevando este evangelio del reino. Si estás en tiempo de ser atendido como esa mujer, es tiempo de dejarte tocar por la mano especial de tu Señor. Pero si ya saliste de esa, si ya saliste de esa fiebre, de esa lucha, de ese conflicto, es tiempo de servir. Es tiempo de sumarte al propósito eterno de Dios y a caminar como lo hizo Jesús. Caminar como lo hizo Jesús es de acuerdo a la voluntad del Padre. Levantarte y servir. Aquí, sí, por supuesto, pero allá afuera también, porque Jesús, el plan de Dios era que en otros lugares se conociera de este evangelio del reino. Si nosotros lo podemos y queremos mantener dentro de estas cuatro paredes, estas sillas seguirán allí vacías. Si nosotros queremos que otros hagan la tarea, y yo tengo dones que el Señor me ha dado, estas sillas seguirán vacías. Aún de mi familia, aún de mis amigos. Cuando nosotros hablamos y entendemos que Jesús está pregonando el reino de Dios, no es nada más como un dato anecdótico. Hoy hay un mensaje para ti y para mí. Muchos podemos hoy reconocer que el Señor ha tocado ya nuestro cuerpo, ha tocado ya nuestra vida. Y ahora solo queda para ti en tu interior ponerte a cuentas con el Señor y decir, Señor, a ti me rindo. A ti me rindo, Señor. Y eso quiere decir someterse a hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Eterno, la voluntad misericordiosa que tiene Dios, que como tuvo con esa mujer que después de ser tocada por Jesús se levanta y sirve. Hoy nosotros podemos ser y reconocer que hemos sido tocados en salvación, en nuestro cuerpo, en nuestra situación emocional, en nuestra situación espiritual, en nuestra situación económica. Yo no sé de dónde nos ha rescatado el Señor, de qué fiebre te ha levantado, pero lo que sí estoy seguro que si estamos aquí, tenemos una oportunidad hoy de unirnos a este ejército del Señor, que camina de acuerdo a la voluntad del Padre, que camina de acuerdo al modelo que traza Jesús, y es la única forma de experimentarlo, es caminando, viviendo y haciendo la voluntad del Padre. Si hoy estás pasando por tiempos difíciles, es tiempo de invitar a Jesús a tu casa, como lo hizo Pedro.
como lo hicieron los que estaban allí cerquita y le dijeron: por favor, maestro, atiende a mi suegra. Si alguien en tu familia crees que está en tiempos de necesidad, es tiempo de invitar a Jesús. No hay otro camino. Solo Cristo puede hacer la tarea. Es tiempo de pedir su intervención divina en la vida de tu familia, de tu vida y de mi vida. Es tiempo de esperar la gracia especial del Señor para que toque y reprenda aquello que tenga que ser reprendido. Pero ya después es tiempo de caminar y hacer la voluntad del Señor y someternos en unidad al que Él es jefe, quien es la cabeza de esta su iglesia. Es tiempo de levantarse si el Señor te ha tocado. Es tiempo de vivir la experiencia transformadora de servir, que es lo que Jesús hizo, que con misericordia vio a muchos y los tocó y los bendijo. Hoy, ¿cómo puede hacer esto en esta sociedad? Es con tus manos, es con tus pies, es con tus labios, es con tu vida que el Señor puede seguir tocando esta sociedad que tanto necesita. Seguir pensando qué es lo que quiere el Señor de esta iglesia. Dios es amor. ¿Por qué nos permite estar en esta comunidad aquí en Naucalpan? ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Quiere que nos levantemos, quiere que caminemos y quiere que lo hagamos de acuerdo a su voluntad. ¿Cómo saber la voluntad del Señor si no oramos? ¿Cómo saber la voluntad de Dios si no entendemos en su palabra? ¿Cómo saber la voluntad del Padre si no buscamos tiempos de apartarnos como Jesús nos lo revela? ¿Cómo hacerlo si queremos que se someta Él, el Padre, a nuestra voluntad? Nosotros somos los que estamos en la posición obligada de preguntarle: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y pensar en los demás. Como Pablo le escribió a los Gálatas, es tiempo de sobrellevar las cargas de unos con los otros. Echarnos el hombro, diríamos, como mexicanos. De apoyarnos, de acompañarnos. Es la forma, es la manera como el Señor quiere que caminemos, haciendo y siguiendo la voluntad del Señor. Iglesia, es tiempo de caminar de acuerdo a esta voluntad. ¿Oramos? Gracias, Padre. Muchas gracias, porque en esta ocasión podemos tener la hermosa oportunidad de venir a tu casa. Y así como cuando Jesús entraba y se sentaba para explicar, hoy podemos leer directamente de la Escritura modelos especiales, modelos hermosos, modelos misericordiosos de amor que tienes para tu pueblo. Y que hoy, Señor, nosotros nos hemos visto beneficiados. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos dices cuánto nos has amado. Pero también nos dice, Señor, tu palabra, y nos convocas como pueblo tuyo a hacer y cumplir tu voluntad. Tú, Señor, tú eres el soberano. Y nosotros, como iglesia tuya, hoy queremos decirte que nos sometemos a tu voluntad. Usa la vida de tu pueblo. Todos mis hermanos aquí reunidos estamos con muchos dones, con capacidades, con recursos que tú nos has dado. Padre, enséñanos a hacer esta voluntad tuya. Tú eres el Dios y nosotros el pueblo. Alinea, Señor, nuestra mente a la tuya. Que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos encamine, para que en todo momento, sigamos los pasos de Jesús. En Cristo Jesús oramos. Amén. Preparémonos.